capítulo 4, los versículos 1 al 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 hasta el 8. Leemos juntos la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos ha dado su Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la verdad contenida en tu palabra, cual pedimos en esta tarde que por medio del Espíritu Santo puedas aplicar a cada uno de nuestros corazones. Queremos agradarte, queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Háblanos a través de tu verdad, inclina nuestros corazones a la obediencia, a amarte y a atesorar tu verdad en cada uno de nuestros corazones. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si ustedes se quieren sentar, lo pueden hacer. Y como hoy decía a la mañana, lo vuelvo a repetir acá, vamos a hablar de un tema un poco... Algunos lo consideran tabú, ¿no? Dicen, no, que es un tema que no se debe hablar, que por qué... Vamos a hablar de la sexualidad, de la pureza sexual. Y quédese tranquilo que acá voy a ver quiénes se ponen colorados y quiénes no. Así que, no, pero vamos a hablar acerca de esto conforme la palabra de Dios nos habla, ¿no? Manteniéndonos allí en ella. Así que, como venimos viendo y como sabemos, ¿no? Por medio de la obra de Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado y nos ha despojado ya como creyentes ahora en Él del dominio del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. No estamos encadenados al pecado. No estamos bajo el yugo del pecado. Y el Señor nos ha llamado a ser santos, a vivir en santidad, para poder honrar y agradar a Dios. Pero ser santos es mucho más que cumplir, como muchas veces escuchamos decir, cumplir ciertas reglas morales. O sea, tener una lista de cosas por hacer y cumplir cada una de ellas. La santidad es mucho más que eso. La santidad es moldear nuestras vidas al carácter de Dios, a la persona de Dios, a lo que a Él le agrada, hacer lo que a Él le agrada, lo que Él quiere que hagamos, y a rechazar todo lo que Él aborrece. Porque haciendo esto entendemos y buscamos agradarle. Esa debe ser nuestra motivación al buscar la santificación en nuestras vidas. Ahora, la santidad, más precisamente la santidad práctica, implica muchas cosas. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero en la carta que venimos estudiando y en los pasajes que nos toca compartir en esta tarde y en los próximos mensajes, Pablo se enfoca en al menos 3 aspectos de la santidad práctica. Y la que vamos a ver hoy es cultivar la pureza sexual, que es de los capítulos 3 al 8. Luego en abundar en amor unos para con otros, de los versículos 9 al 10. Y finalmente procurar una vida diligente y laboriosa, ¿no? De los versículos 11 y 12, que será tema para otro mensaje. Así que si usted piensa, ¿de qué manera, hermano, yo puedo agradar a Dios? O se está preguntando, ¿de qué manera yo puedo agradar a Dios? ¿Podemos agradar a Dios? Pablo es claro, es sencillo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que cultivar la pureza sexual. Tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que trabajar diligentemente, ser responsables en nuestros lugares de trabajo. Ahora, en el texto que nos toca compartir en esta tarde, en los primeros 2 versículos podemos notar un énfasis
claro de Pablo. Y el énfasis está puesto en que los creyentes tienen que seguir agradando a Dios en sus vidas, en cómo ellos están viviendo. Es claro que Pablo le dice, hermanos, ustedes están viviendo bien, están caminando bien, pero dice, abunden más en esto, en agradar aún más a Dios. El énfasis de este pasaje no está solo en que la iglesia tiene que alejarse del pecado, más precisamente del pecado sexual, aunque eso es algo importante, prioritario y crucial para cada uno de nosotros. El verdadero enfoque aquí es que como creyentes debemos santificarnos y debemos vivir en pureza, no como un fin en sí mismo, sino con el propósito de honrar y agradar a nuestro Señor. Agradar a aquel que nos salvó y que estuvo dispuesto a pagar con su vida el rescate de nuestras almas. Porque si no entendemos esto, si no comprendemos esto, podríamos tranquilamente estar pensando, bueno, hoy venimos una vez más para charlar acerca de la moral, acerca de reglas morales, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, pero no es así, hermanos. No venimos a este lugar para que yo o cualquier hermano que predica le diga a usted ciertas reglas morales que tenemos que cumplir, sino que el llamado que siempre hacemos de este lugar es buscar la gracia de Dios para poder vivir en santidad. Y hoy vamos a ver que tenemos que buscar la gracia de Dios para vivir en pureza sexual con el fin, con el propósito de agradar a Dios. Esa debe ser la motivación y ese debe ser el propósito por el cual buscamos esto. Agradar a Dios a través de la pureza sexual. Y para poder hacer esto vemos en nuestro pasaje que hay una serie de cosas que tenemos que llevar adelante. Y partiendo desde el versículo 3, Pablo le dice a los hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es o cuál será la voluntad de Dios para mi vida? O los jóvenes, ¿no? Uno escucha decir, oh hermano, ¿cuál debe ser la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y bueno, acá Pablo te responde. Si vos estás buscando una respuesta para tu pregunta, dice que la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de cualquier tipo de inmoralidad sexual, de todo tipo de pecado sexual. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. Tienes que apartarte del pecado sexual. Ahora, antes de desarrollar este punto, me gustaría que consideráramos algo importante y hacer un breve paréntesis. Cuando nosotros comenzamos leyendo Génesis, capítulo 1 y versículo 2, podemos ver y aprender que es Dios el que crea el sexo. Y usted se va a preguntar, hermano, pero no dice en ninguno de los pasajes allí que en el primer día, en el segundo día, en el quinto día, dice que Dios creó el sexo. Y es verdad, no lo dice de manera explícita. Pero hay un pasaje en el capítulo 2 que Pablo le dice a Adán y a Eva que tienen que fructificar y multiplicarse y gobernar la tierra, ¿no es así? ¿Y de qué manera usted cree que ellos se van a multiplicar? A través de las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. Entonces ahí está. Dios creó el sexo. Dios lo creó. No fue el diablo. El sexo no es algo malo, como muchas veces las personas piensan. No es algo malo ni pecaminoso. Fue creado por un Dios bueno. Por eso cada cosa que Dios creó dijo que fue buena y en gran manera. Pero también aprendemos, no solo en Génesis, sino en toda la Escritura, que obviamente el sexo tiene un contexto, tiene un marco. Y el contexto que tiene es la relación entre un hombre y una mujer unidos en el matrimonio. Toda actividad sexual fuera de ese contexto de un matrimonio heterosexual es inmoralidad sexual. Y es importante remarcar, matrimonio es heterosexual en nuestra época, ¿no? Porque se piensa que matrimonio homosexual es un matrimonio, pero eso no es un matrimonio. Es algo horrendo ante los ojos de Dios. Pero, volviendo a nuestro punto, todo lo que esté fuera de ese marco, diseñado por Dios, del matrimonio entre un hombre y una mujer, es inmoralidad sexual. Y acá esto incluye un montón de cosas. Incluye la pornografía,
incluye las relaciones prematrimoniales, o sea, cuando hay dos novios que están viviendo como si estuvieran casados, pero no lo están. Esto incluye cuando se tienen relaciones extramatrimoniales, o sea, el adulterio. Esto incluye las relaciones homosexuales. Esto incluye cualquier otro tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Todo eso es inmoralidad sexual. Y Pablo, y la Escritura es clara acá y dice, apártense de todo lo que sale del diseño de Dios para la sexualidad humana. Dios la ha diseñado, Dios la ha puesto en un contexto. Todo lo que se sale de ese diseño de Dios y de ese contexto es inmoralidad sexual. Y nosotros tenemos que apartarnos de eso. Y me gusta cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, donde es más gráfico y dice, huid de la fornicación. O sea, no es una cuestión de que fíjate si lo podés evitar, fíjate si podés aguantar, fíjate si sos muy inteligente, si conocés mucho la Biblia y quizás pues no. Pablo dice, huí, huye de cualquier situación que te pueda incentivar y que puedan encender tus pasiones pecaminosas. Puede ser una película, puede ser un video musical, puede ser un lugar, puede ser alguna amistad, puede ser algún videojuego, cualquiera o cualquier cosa que te incite a la inmoralidad sexual. Mantente lejos del borde, lejos. Jóvenes, niños, aléjense de cualquier persona que quiera acercarlos a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Huye de esa situación. La Escritura es clara aquí. No da vueltas. No te pongas a reflexionar, a pensar. Hemos conocido jóvenes que pensaban esto, ¿no? O sea, no, que ¿por qué un hombre no puede estar a solas con una mujer? No, hermano, no, salí de ahí. Salí de ahí. Salí de esa situación. Huye por tu vida, huye por tu bien. No te creas más sabio que Dios. No. Seamos como José, cuando la esposa de Potifar, que siempre estaba incitándolo y quería tener intimidad con él, se presentó la situación en que se encontraron solos. ¿Y usted qué piensa que dijo José? No, yo voy a orar y voy a pensar acá. No, José, dice la Escritura, salió corriendo. Si dejó su ropa, pero él salió corriendo, dice la Escritura. No pensó, no calculó, no. Salió huyendo. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, para agradar a Dios, tenemos que apartarnos de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Pero también dice que tenemos que controlar algo. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y aunque la Reina Valera que nosotros tenemos traduce esta palabra vaso como esposa, lo que realmente dice para mí probablemente es cuerpo, vaso. Se está refiriendo a tener el control de nuestro cuerpo en santificación y en honor. Y me gusta cómo lo traduce la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Y dice que cada uno aprenda cómo controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y lo interesante acá es que Pablo no se está refiriendo a las personas más espirituales de la iglesia, diciéndoles, bueno, ustedes controlen sus pasiones. No, el resto, bueno. No, Pablo dice, cada uno de vosotros, vos, yo, cada uno de nosotros tenemos que controlar nuestro cuerpo. Todos estamos llamados a controlar nuestros deseos, controlar nuestro cuerpo. ¿Y sabe por qué dice esto la Escritura? ¿Sabe por qué dice esto Pablo? Porque si nosotros somos creyentes, en nuestro interior está morando la tercera persona de la Trinidad, está morando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce frutos en nuestras vidas. Y uno de los frutos que produce en nuestras vidas, ¿cuál es? Dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y nosotros podemos controlar nuestros deseos. No todos nuestros deseos tienen que ser satisfechos, hermanos. No todos.
Y por el poder del Espíritu Santo, vos y yo podemos decirle no. Podemos poner un stop al pecado y decirle no. Esta semana, mientras pensaba y meditaba en el mensaje, leía y escuchaba a un pastor que hablaba que un hermano se presentó ante él y le dijo: pastor, estoy muy enojado con Dios y quiero hablar con usted. Y el pastor dijo: bueno, vení, vamos a charlar. Entró, dice el pastor, a la oficina y se sentó muy enojado este hombre. Dice: estoy enojado con Dios. ¿Pero por qué estás tan enojado?, le dice el pastor al hombre. Es que cometí adulterio la semana pasada. Es que caí en pecado. Y el pastor le dice: pero no veo razones para que puedas estar enojado con Dios. Más bien veo razones por las cuales Dios pueda estar enojado contigo. ¿Por qué estás tan enojado con Dios? Y el hombre le dice: es que durante muchos meses, durante mucho tiempo, me he acercado a una compañera de trabajo y me he sentido atraído por ella, y ella se sintió atraída por mí, y yo he orado al Señor pidiéndole al Señor que me apartara de esa situación y que me alejara de esa situación. Y el pastor inmediatamente le pregunta: pero hermano, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te alejaste de esta hermana? ¿Mantuviste cierta distancia de esta hermana, de esta persona, perdón? Y el hombre le dice: no. Casi siempre solíamos almorzar juntos. Casi todos los días solíamos almorzar juntos. Entonces el pastor, ni bien él le dice esto, en su escritorio había un libro y dice que empezó a empujar el libro a lo largo del escritorio. Y mientras él lo empujaba decía: Señor, no permitas que este libro se caiga. Y el hermano lo quedó mirando sorprendido. Y el pastor en voz alta seguía orando y empujando el libro: Señor, no permitas que este libro se caiga. No permitas que este libro se caiga, hasta que el libro se cayó al piso. Y el pastor le dijo al hermano: estoy enojado con Dios, porque le dije que no permitiera que este libro se cayera y se cayó. Y Dios no hizo nada. Dios no hizo nada. Hermanos, la responsabilidad no es de Dios. La responsabilidad es nuestra, de apartarnos del pecado, de controlar nuestros deseos, de alejarnos de todo aquello que está incitando la lujuria y los deseos más perversos que hay en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad y somos nosotros los que nos tenemos que mantener alejados. Dios ya nos ha dado los recursos que nosotros necesitamos. Su Espíritu Santo, su palabra, una iglesia, personas que nos aconsejan, pero la responsabilidad no es de Dios, la responsabilidad es nuestra, de controlar nuestros deseos y de mantenernos lejos de todas estas situaciones. Ahora, lo interesante aquí que Pablo dice: hermanos, no se dejen llevar por sus deseos, como si fueran títeres. No deje que los deseos desenfrenados y pecaminosos los dominen y los lleven de aquí para allá como si ustedes fuesen incrédulos. Y Pablo marca aquí una división, divide a la humanidad en dos grupos, en personas que están entregadas a sus placeres, a sus pasiones, personas que claramente no han conocido a Dios, personas que claramente no tienen una relación con Él y que no han experimentado la gracia y el amor de Cristo a través de la cruz. Hace una clara marcación. Hermanos, es importante que en la medida que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, podamos
ir siendo equipados, podamos capacitándonos o ser más capacitados para poder decirle no al engaño del pecado. No, no. ¿Y sabes por qué? Porque cuanto más nosotros conocemos la Escritura, cuanto más nosotros conocemos a Dios, es cuanto más vemos de una manera más clara todo aquello que es dañino y pecaminoso para nuestra vida y que nos puede alejar y destruir nuestras almas, nuestras familias, la iglesia, principalmente ofender a nuestro Señor. Cuanto más le conocemos. O sea, el conocimiento teológico nos debe llevar a eso. Nos debe empujar a vivir en santidad y a decirle no al pecado. Porque amamos a nuestro Dios. Así que hermanos, el controlar nuestros cuerpos, el controlar nuestros deseos pecaminosos, no es para que nos vayamos y bueno, hermano, ahora entro ahí a Mercado Libre y me voy a comprar una casa en el medio del monte y me voy a ir a vivir como un monje. No estoy diciendo esto, hermano. No, sino más bien que queremos agradar a nuestro Señor con todas nuestras vidas, diciéndole no a nuestros deseos pecaminosos, porque lo podemos hacer. Porque lo podemos hacer. Si la Escritura dice que podemos controlar nuestros deseos, que el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, es porque es así. Es porque podemos tener dominio propio por la obra del Espíritu Santo, por la obra de la palabra en nuestras vidas. Ahora, no quiero que todo sea decir no, sino también pensaba en la manera de decir sí a ciertas cosas, particularmente en la relación matrimonial. En su libro El principio de la pureza, Randy Alcorn da algunos consejos a los matrimonios y dice: hermanos, cultiven y protejan su matrimonio. Cultiven esa relación. Cultívenla diariamente. Dice, evalúen y conversen con su esposa o con su esposo sobre sus relaciones íntimas. No tengan vergüenza. Es algo en lo cual ustedes tienen que hablar. Vean su frecuencia y considérenlo juntos. Considérenlo. Esfuércense en arreglar las cosas de inmediato. No dejen que su corazón se cargue de rencor y de amargura por algún pecado, por alguna ofensa, más pequeña que sea, de su esposo o su esposa hacia usted. Resuélvalo de inmediato. Preciosos consejos para matrimonios, pero también podríamos dar consejos a solteros, ¿no? Y decirles, hermanos, si ustedes están en una relación de noviazgo, eviten los abrazos. Eviten los abrazos. Eviten las caricias. Eviten estar a solas por mucho tiempo. Eviten pasar mucho tiempo juntos en soledad. Evítenlo por el bien de sus almas. Por el bien de sus almas. Porque el adulterio, porque la fornicación no respeta edad, no respeta la experiencia que tú puedas tener en la vida, no respeta cuántos años vos puedas tener en la iglesia, no respeta cuánto conocimiento teológico tú puedas tener. Es un peligro y tú y yo tenemos que salir de ahí huyendo. Ahora, para agradar a Dios, tenemos que apartarnos del pecado, de la inmoralidad sexual, tenemos que controlar nuestros deseos, pero hay algo más que tenemos que hacer. Y dice que tenemos que cultivar un amor genuino por los demás. Un amor que nos lleve a buscar el bien y evitar cualquier tipo de daño hacia nuestros hermanos. Y eso lo dice el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. En nada. Y la Biblia de las Américas dice que nadie agravie y engañe
en nada a su hermano en este asunto. ¿En cuál asunto? En el asunto sexual. Ese es el contexto. En este asunto, el sexo ilícito. Y ahora se enfoca en el daño que puede producir el que cualquiera de nosotros estemos buscando aprovecharnos de cualquier hermano o hermana en este sentido sexual. Parece referirse particularmente al adulterio, porque cuando una persona adultera, ¿a quién está dañando? ¿A su esposa o a su esposo? Y a la otra persona, y si la otra persona es casada, está dañando también a la otra persona, y a la familia de esa persona, y a los hermanos, y a la iglesia, principalmente al Señor. Pero también Pablo agrega: no defraudes a tu hermano, no engañes, no agravies, no te aproveches de los demás, incluso si eres soltero. Joven o jovencita, si pecas con una persona estando en soltería, estás agraviando también a los padres de ese joven o de esa jovencita, que aún no te lo han dado a ti en matrimonio. Tú tienes que cuidarlo, tienes que cuidarlo, tienes que amarlo de esta manera, evitando cualquier tipo de daño para con esa persona. Y tampoco seamos un instrumento que haga pecar, que haga tropezar a nuestros hermanos por la manera en que nosotros nos vestimos, por la falta de modestia que tenemos en la manera en que nos vestimos. Y mientras a lo largo de estas semanas hablaba de lo que iba a predicar con algunos hermanos, uno de ellos me compartió un video de una carta de un joven que habla acerca de la modestia. Y lo escribe particularmente a jóvenes cristianas. Y es una carta larguísima, pero yo he tomado algunos fragmentos de la carta y lo quiero compartir con ustedes. Y dice así: queridas hermanas en Cristo, quiero compartir con ustedes un tema que nos afecta a los hombres todos los días: la lucha contra la tentación sexual. Ya sea en el campus de la universidad o en la iglesia, esta batalla es constante. Constantemente estamos viendo mujeres que se visten de manera provocativa. Dice: no estamos diciendo con esto que la culpa recaiga completamente sobre ustedes, pero sí les queremos pedir ayuda. Es decepcionante cuando llegamos a la iglesia o a algún evento de la iglesia y tenemos que enfrentar las mismas tentaciones que enfrentamos en el mundo. El único lugar donde pienso que no debería enfrentarlas es en la iglesia, pero a veces no es así. Cuando mis amigas cristianas se visten de manera inmodesta, esto afecta negativamente nuestra amistad. Es difícil poder verla como una hermana en Cristo. Hay una batalla constante en mi mente mientras hablo con ella. Es difícil poder comunicarme porque mientras trato de escucharla, también estoy luchando contra la tentación en mi corazón. Y algunas mujeres no se dan cuenta de que incluso pequeñas cosas, como mostrar una pequeña parte de su estómago, pueden afectar mucho a los hombres. Pero me regocijo cuando veo a una mujer que intenta servir al Señor y a los hombres vistiéndose con modestia. Ustedes no tienen idea de lo alentador que es ver a una mujer que ha decidido no complacer a la cultura que grita: muestren su cuerpo, sino que han decidido que servir al Señor y servir a sus hermanos es mucho más importante que esto. No se imaginan el impacto que tiene cuando vemos a una hermana en Cristo que decide honrar a Dios con su cuerpo y con su vestimenta. Hermanos, que el Señor nos ayude, no solamente a las hermanas, sino también a nosotros los varones, a que nunca seamos de tropiezo para ninguno de nuestros hermanos, por la manera en que nos vestimos. Muchas veces nosotros vemos a personas, a varones, que vos los ves con los pantalones y decís: ¿cómo se pudo poner ese pantalón? Se tuvo que poner en remojo durante una semana en aceite y después se puso el pantalón. Y lamentablemente es así, ¿no? Y deberíamos tener cuidado de eso, ¿no? O sea, hermanos, si vos tenés un buen físico, como se dice, ¿no? Te gusta ir al gimnasio, amén. Qué bueno. Sigue yendo al gimnasio. Pero guarda tu cuerpo,
No lo quieras mostrar para las hermanas. Guárdalo para tu esposa o para tu futura esposa. Y no lo digo por envidia, porque te dice, bueno, hermano, usted porque es un flaco. No, hermano, no. Guarden su cuerpo para su esposa. Y lo mismo las mujeres. Guarden su cuerpo para su esposo o para su futuro esposo. Ahí sí, ahí usted sabe lo que tiene que hacer, pero mientras tanto, en público, tengamos en consideración esto, ¿no? En evitar ser de tropiezo. Y lo digo con amor, no lo digo para condenar ni para juzgar a nadie, a ninguno de ustedes. Que el Señor nos ayude. Y también hoy lo compartí a la mañana, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, tenemos que tener cuidado principalmente de los jóvenes, porque los jóvenes que están ahí Pablo dice, las pasiones juveniles, ¿no? Sí, está bien, pero los ancianos también tienen luchas. Y usted dice, ¿los ancianos? Sí. Y yo me quedé asombrado hace muchos años atrás, en la reunión de varones, un joven le pregunta a un hermano anciano y le dice, ¿será que los hombres grandes tienen las luchas también como los jóvenes tenemos? Sexuales, con la lujuria y distintas cuestiones. Y este hermano le dice, pellizcame. Si soy de carne y hueso y si me duele es porque soy igual que vos. Y son igual que nosotros. Son hombres de edad avanzada, pero son hombres de carne y hueso y tienen las mismas luchas y tentaciones que tenemos los de 20, los de 30, los de la edad que sea. Somos hombres y mujeres pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero que estamos luchando. Y tenemos que tener cuidado y evitar ser tropiezo para nuestros hermanos. Y por último, Pablo nos presenta algunas razones por las cuales es importante mantener la pureza sexual y dice, porque Dios es vengador, la segunda parte del versículo 6, porque Dios es vengador. O sea, vos podés hacer muchas cosas en secreto, la podés esconder a donde vos quieras, pero de Dios no vas a poder esconder nada. Dice que la Escritura dice que las cosas ocultas están a la luz de los ojos de Dios. No nos vamos a poder esconder delante de Dios. No te vas a poder esconder, ninguno de nosotros. Dios ve todo y Él es vengador, dice, aún de las cosas que son cometidas en secreto. Y porque Él es vengador, el pecador no tiene escapatoria. A los que son sus hijos, nos va a disciplinar duro, pero a los que no lo son, sufrirán eternamente. Sufrirán eternamente. La otra razón es porque ese es el propósito de Dios, que nosotros vivamos en pureza. Y dice Pablo, porque no nos ha llamado a inmundicia Dios. Nos ha sacado de inmundicia y nos ha llamado a vivir en santidad, a vivir en santificación. Y creo que la razón para agradar a Dios y para mantener la pureza sexual, que esta sea la razón, nos debería llenar de gratitud, hermanos. Saber que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y la Escritura dice, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió entre miles y miles y millones de personas a ser que lo odiábamos, y nos agarró y nos dijo, Federico va a ser salvo y va a ser apartado, y pongan el nombre suyo allí para vivir en santidad. ¡Qué gran privilegio que tenemos! Es un privilegio vivir en santidad. Es un privilegio poder mostrar en este mundo la imagen de nuestro Dios. La santidad no debe ser, o no nos debemos sentir como que estamos reprimiendo cosas en nuestras vidas, deseos, acciones. No, hermanos. La santidad es un gran privilegio y debe ser un gozo que debemos disfrutar, de poder honrar al Señor. Lo que no quita que sea una lucha, porque sí es una lucha cotidiana, pero debe ser un gozo y un gran privilegio que debemos considerar. Y termina Pablo diciendo, esto no es doctrina de hombres. O sea, si usted está pensando que esto es doctrina que yo traigo, que los pastores traen, dice la Escritura, esto es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Esto no es legalismo. O sea, si usted está pensando, uy, qué legalista este hermano, no es legalismo. Esto no es juego, esto no es legalismo. Esto es lo que Dios requiere de sus hijos. Y si vos decidís rechazarlo, estás rechazando a Dios, dice.
no a Pablo, no al pastor Ángel, no a Federico, no al hermano que predica. Estás rechazando a Dios. Te vas a tener que ver las consecuencias si tú decides rechazar lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que nos ha dado su Espíritu Santo, dice. Su Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que en este preciso momento nos está mostrando la verdad. Y está abriendo, iluminando nuestros ojos para que podamos ver esta verdad. Y para que nosotros podamos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Y ese es el Espíritu Santo que nos va a capacitar para que de ahora en adelante nosotros podamos vivir en pureza sexual. Es el Espíritu Santo que está en nuestro interior y está a nuestro lado para que nosotros podamos agradar a Dios a través de la pureza sexual, apartándonos de cualquier tipo de inmoralidad sexual, controlando todos nuestros deseos pecaminosos y llevándonos a cultivar un amor que evite a toda costa dañar, perjudicar y lastimar a nuestros hermanos. Ese es el Espíritu Santo que está morando en nuestro interior y que nos va a ayudar para poder llevar esto adelante. No es una carga, no debería ser una carga. Deberíamos confiar en la obra poderosa del Espíritu Santo. Y si usted dice, hermano, pero esto es difícil. Sí, esto es difícil. Pero ¿sabe qué quiero que hagas? Considera 10, 15, 20 años atrás de tu vida. ¿Fue difícil? Sí. ¿Has cambiado? Has cambiado. ¿El Espíritu Santo estuvo contigo? El Espíritu Santo estuvo contigo y ha transformado tu vida. Y aún hoy quiere transformarla. La quiere seguir transformando para que podamos agradarle a Él, al que estuvo dispuesto a pagar el precio por tu alma con su sangre, derramando su propia sangre en la cruz. ¿Cómo ahora nosotros no vamos a vivir en santidad si ese es el precio que Él estuvo dispuesto a pagar? Hay esperanza y hay gracia. Si ahora tú dices, hermano, yo he pecado. Hermano, no importa qué tipo de pecado tú hayas cometido. Hay gracia para el más grande y el peor de los pecadores. Hay gracia disponible para cualquier tipo de pecado y para cualquier tipo de pecador, mientras tú vengas en arrepentimiento y fe a Cristo. Mientras tú te arrodilles a la cruz, hay gracia para ti disponible, para perdonarte y para restaurarte. Si tú vienes aquí por primera vez y esto te causa risa, no debería causarte risa. Porque esto es lo que Dios, creador del universo, demanda de todas las personas. Aunque el mundo no lo lleve a cabo, nosotros sí nos esforzaremos por llevarlo a cabo. Y si a ti te causa risa, yo te quiero pedir, te quiero rogar que tú no salgas de aquella puerta sin ponerte a cuentas con el Dios que ha dejado estos mandatos en su palabra. Porque si tú sales de esta puerta y te toca partir de este mundo, te enfrentarás al Creador del universo. Y el Creador del universo, te puedo asegurar que no te va a tener por inocente, porque tú te has burlado de Él. Pero si tú vienes ahora reconociéndote como un pecador, hay para ti gracia y perdón. Porque Él está dispuesto a perdonar pecadores que se reconocen como lo que son, miserables, que necesitan un gran Salvador que está dispuesto a perdonarte. Ven a Él. No salgas de esa puerta sin ponerte a cuenta con ese gran Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Por tu gracia, que aún en nuestras debilidades nos ayuda. Y queremos vivir de esta manera. Sí que es difícil y lo